pedirle que nos ayude para que el día de hoy, que es un día tan especial para nosotros, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor, podamos adorarle con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro ser. Amado Señor, oramos y te damos gracias por esta mañana hermosa. Esta mañana, Señor, que nos recuerda, Señor, que tú resucitaste, Señor. Tú no estás, Señor, en una tumba. Tú no moriste, Señor, eternamente. Sino que al tercer día, Señor, tú resucitaste, Señor, para gloria y honra del Padre. Gracias, Señor, porque a través de cada domingo recordamos, Señor, eso, la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y sabemos, Señor, que cuando nos reunimos, cuando alabamos, adoramos, oramos, Señor, no adoramos, ni oramos, ni hablamos con un Dios muerto, sino hablamos con el Dios único y verdadero que reina por los siglos de los siglos. Hablamos contigo, Señor, que estás vivo en el cielo, Señor, y que pronto regresarás. Gracias, Señor, por la gran bendición, Señor, que nos permites estar aquí. Oramos por nuestros amados hermanos, Señor, que están llegando, los que vienen en camino, para que, Señor, lleguen con prontitud, Señor, se integren el día de hoy a este culto de adoración, Señor, que lleguen con bien, Señor, y que nuestros amados hermanos, Señor, que no pueden venir y que están en casa, Señor, siendo parte de esta iglesia, puedan, Señor, adorarte junto con nosotros en espíritu y verdad, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu, Señor, guíes nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nos muestres la realidad, Señor. Pero te pedimos, Señor, que a través de tu poder y de tu preciosa voluntad podamos vivir, Señor, lo que tú, Señor, nos vas a dar el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú has contestado nuestras oraciones, Señor. Cuando pedimos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, tú derramas, Señor, bendición, Señor. Derramas respuestas, Señor. Derramas bendiciones innumerables, Señor, y merecidas. Gracias, Señor, por cada oración contestada. Gracias, Señor, por cada oración, Señor, que hemos puesto delante de ti conforme a tu voluntad. Pero aún, Señor, no has contestado, tú sabrás en qué momento. Gracias, Señor, cuando tú, Señor, nos has dicho no, cuando pedimos algo, Señor, porque tú sabes, Señor, tú eres soberano, tú eres Dios, y nosotros somos tus hijos, que levantamos peticiones en oración, Señor. Inclina tu rostro precioso, Señor, y escucha, Señor, nuestra plegaria. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Y oramos, Señor, por la sobrina de nuestra hermana Viviana, Señor, la bebé Meriem. Oramos por su recuperación, Señor. La operaron a corazón abierto y están esperando, Señor, que ella vuelva. Señor, le inducieron un coma para operarla. Y te pedimos, Señor, que ella pueda regresar, Señor, que ella pueda, Señor, estar de nuevo con sus padres, pero sobre todo, Señor, te pedimos por su salvación. Oramos, Señor, porque ella, Señor, pueda conocer el Evangelio. Oramos por Viviana para que pueda, Señor, llevar ese mensaje, Señor, de esperanza, el mensaje del Evangelio a esta bebé, Señor, cuando ella ya pueda entender, cuando ya pueda, Señor, recibir ese mensaje. Oramos también, Señor, por el tío de nuestra hermana Claudia Muñoz. Oramos por el Señor Arturo García. Arturo, Señor, te pedimos que tú, Señor, extiendas tu mano. Ella quiere agradecer, Señor, agradecerte a ti, porque ya le dieron de alta, Señor, pero están esperando, Señor, un tiempo más para ver si lo operan de un tumor. Señor, tú tienes el control de todas las cosas y oramos para que tú extiendas tu mano, Señor, y no solamente sanes a este hombre, sino que le des el regalo más grande, mucho más grande que la salud, la vida eterna, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque estamos con bien. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado de todo mal, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Oramos por nuestros hermanos, Señor, por familiares que están enfermos, para que tú en tu infinita misericordia y poder extiendas tu mano para sanarlos, Señor, para darles fortaleza espiritual y pasar en medio de esta situación tan difícil. Gracias, Señor, porque has provisto, Señor, de todo lo necesario a tu iglesia, tanto espiritual, Señor, como material, para que sigamos adelante. Gracias, Señor. Sobre todo te pedimos en esta congregación, más allá de salud, más allá de cuestiones materiales, queremos pedirte cuestiones espirituales. Queremos pedirte, Señor, que madures nuestros corazones, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, por más obediencia, más humildad, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des un corazón conforme al de Cristo. Que tú, Señor, forjes en nuestros corazones la valentía espiritual para humillarnos, Señor, como nuestro Señor lo hizo. Para ser obedientes a tu palabra, Señor. Para ser, Señor, útiles para tu reino, Señor. Tómanos, Señor. Haznos útiles, Señor. Pon en nosotros, Señor, el anhelo de servirte de mejor manera, de humillarnos delante de ti y reconocer, Señor, la gran realidad espiritual de que tú eres el amo, el Señor, el soberano, y que nosotros somos tu creación, Señor, y que nos debemos de sujetar a ti, Señor, en todo. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que harás por nosotros, Señor. Por eso en esta mañana queremos agradecerte, no solamente con palabras, sino con cánticos, Señor. Darte gracias, Señor, de todo lo que has hecho. Gracias por resucitar, Señor. Gracias porque en esa resurrección, Señor, has bendecido a tu iglesia. Es la esperanza de tu iglesia. Nosotros creemos, Señor, en eso. Creemos, Señor, que por medio de tu sacrificio, por medio de la fe, por medio de la unión que tenemos contigo, nosotros también, Señor, venceremos a la muerte. La muerte no se enseñoreará de nosotros, Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Si Cristo resucitó en un día como hoy, y hoy está en el trono, en el cielo, reinando, gobernando, vivo, así nosotros, Señor, estaremos contigo. No moriremos eternamente. Gracias, Señor. Gracias por todo eso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me has tomado, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dale gracias a Él. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, en la cruz diste tu vida, la entregaste toda ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
darte las gracias, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, la entregaste toda ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Tú nos escuchas, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Un día como hoy, Señor, resucitaste. Tú venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste a Satanás, venciste a todos tus enemigos. Y llegará un tiempo, Señor, que tú regresarás y culminarás tu obra, Señor. Y todos tus enemigos estarán postrados delante de ti. Y hoy, Señor, queremos agradecerte, Señor, que no solamente resucitaste, Señor, sino que compartes esa resurrección con nosotros. Y en esta vida, Señor, en lo que tú vuelves, que nosotros podamos vivir, Señor, agradándote, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Muéstranos a través de tu palabra, Señor, qué quieres que hagamos el día de hoy. ¿Qué quieres que vivamos, Señor, para gloria y honra tuya? Muéstranos, Señor, la verdad. Abre nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, a través de tu espíritu, Señor. Deposita tu palabra, Señor, en nuestros corazones, y que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, a tu palabra, para dar buen fruto, Señor, fruto espiritual de obediencia. Abre, Señor, nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, pon en nuestro corazón, pon en nuestros corazones tanto el querer como el hacer tu preciosa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Amén. Qué gusto verlos, hermanos. Qué gusto, qué bendición verlos. Qué bendición verlos, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí y estamos en un día hermoso, glorioso, como todo domingo, pero hoy celebramos, hermanos, que nuestro Señor resucitó. Y eso, hermanos, es motivo de algarabía, es motivo, hermanos, de gozo, porque nosotros tenemos un Dios vivo y no un Dios muerto. Si tú le preguntas a una persona si la religión que vive es verdadera, porque prácticamente todo mundo tiene una religión.
Incluso los ateos tienen una religión, la religión de la adoración a sí mismo. Pero si tú le preguntas a una persona que si la religión que practica es verdadera, te van a decir todos que sí, que su religión es verdadera. Y estamos en un dilema, porque si nos preguntan a los cristianos si nosotros vivimos la religión verdadera, vamos a decir contundentemente que sí. Cuando tú le preguntas a la persona por qué cree que su religión es la verdadera, normalmente lo que contestan es porque les llena, porque les gusta, porque me hace sentir bien conmigo mismo. Me la heredaron simple y sencillamente. La religión me la heredaron los padres. Es la más grande relación que puedo tener incluso con Dios. Y así hay una serie de respuestas. Pero tú, ¿qué contestarías si te pregunta alguien si la religión, el cristianismo que tú vives por gracia es verdadero? ¿Cómo podrías definir la realidad de la religión verdadera que es el cristianismo? ¿Porque te gusta? ¿Porque te hace sentir bien? No. La podríamos definir por una sola palabra. Lo que define al cristianismo como la religión verdadera es una sola palabra: resurrección. El apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Primera a los Corintios 15. El fundamento de la vida cristiana, del cristianismo, es la realidad contundente de que Jesucristo resucitó en un domingo, en una mañana como hoy. Todas las demás religiones, hermanos, sus dirigentes, sus fundadores están muertos. Están muertos. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Gurú Nanak está muerto. Joseph Smith, el fundador de los mormones, está muerto. Todos ellos están muertos. Pero sin embargo, hermanos, nuestro Señor no está muerto, está vivo. Y eso, hermanos, es la garantía de que realmente esta religión, si le llamamos así, es la religión verdadera. Dios fundó el cristianismo. Dios no muere. Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día en un domingo como hoy. Todas las demás religiones están fundadas por hombres que han muerto. El cristianismo fue fundado por Jesucristo. Murió, pero resucitó. Como siempre lo dijo, Él moriría, pero Él resucitaría al tercer día. ¿Por qué el cristianismo entonces es la religión verdadera? Por una sola situación contundente: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor murió en una cruz como hombre, pero resucitó como Dios hombre en la cruz. Nuestro Señor tuvo que pagar las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestra separación, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos una relación única y verdadera con Dios. Yo te pido que vayas a Marcos 16 y no pretendo aquí explicarte, ni voy a predicar el texto, pero creo que es necesario que podamos, para poder entender qué pasó en ese día, en ese domingo de resurrección. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, o sea, esto quiere decir la tarde del sábado, cuando ya podían hacer actividad los judíos, María Magdalena, las famosas Marías, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesucristo. Jesucristo estaba muerto, pero ellas amaban a Jesús. Jesucristo fue el único rabino que tuvo mujeres como discípulas, y estas discípulas amaban profundamente al Señor, veneraban al Señor e incluso iban a mostrar amor al Señor aunque estuviera muerto. Ellas iban a ungirle con especies aromáticas, y esto era una especie de devoción, de manifestación de amor hacia esa persona, pero también era para evitar que el cadáver empezara a oler de una forma horrible. Si ves el versículo 2, y muy de mañana,
Esto se refiere ya el día de hoy a las 6 de la mañana aproximadamente, un día como hoy, un domingo, el primer día de la semana, porque el primer día de la semana para los judíos era el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, no, venimos puras mujeres. Necesitamos un hombre para que nos ayude a remover la piedra pesada, porque era pesada, dice, era muy grande, dice al final del versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. La piedra estaba removida en el sepulcro. Y esa piedra, hermanos, no fue removida para que el Señor saliera, porque el Señor podía hacer lo que quisiera, porque el Señor es Dios. La piedra fue removida para que las mujeres entraran, para que el hombre entrara, para que las mujeres pudieran entrar y corroborar que estaba vacía la tumba. Pero cuando miraron, versículo 4, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Los otros evangelios nos dicen que era un ángel, eran dos. Pero aquí está diciendo Marcos que era un joven, era un ser angelical, cubierto de largas ropas blancas, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Si buscan a Jesús el Nazareno, Jesucristo el Hijo de Dios, no está aquí. El Señor ha resucitado. Vean, no está. Versículo 7. Pero id y decid a los discípulos, hermanas, qué ministerio tan maravilloso el Señor te dio. Mujeres como tú estuvieron cerca de la cruz, mientras que los hombres dijeron, nunca te dejaré, nunca te negaré. Ahí tenías a Pedro y simple y sencillamente cuando crucificaron al Señor, los hombres se apartaron, pero las mujeres nunca dejaron de estar cerca del Señor. Y fueron las primeras que tuvieron el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación, la esencia del evangelio es que Cristo resucitó. Ese es el mensaje del evangelio. Y las primeras que llevaron ese mensaje fueron mujeres. El ángel les dice, vayan y avisen, den esta buena nueva, den el evangelio a los discípulos y a Pedro. No porque Pedro fuera el líder, sino que Pedro estaba avergonzado por haber negado al Señor. Tenía una cruda espiritual y moral. Pero el Señor tenía consideración de Pedro y dígale a Pedro que no se preocupe, yo vivo. Ese fue el mensaje que dio el Señor al ángel. Pero id a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El Señor les dijo que iba a buscar encontrarlos en Galilea y el Señor cumpliría en vida. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque lo habían tomado, les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie porque tenían miedo. Esto es lo que dice la narrativa de Marcos. Esto es lo que dice. Pero hermanos, como les decía al inicio de la serie de predicaciones que dimos esta semana, mi intención no era dar los eventos específicos de cada día, porque entonces, hermanos, no nos hubiera dado el día. Prácticamente tenía que haber predicado 24 horas. 24 horas, lunes, domingo, lunes, martes, toda la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pretendemos, hermano, y mi pretensión era dar una enseñanza específica, la enseñanza más importante de cada día, la enseñanza más importante de cada día. Por ejemplo, hermanos, les decía acerca de la crucifixión del Señor. Cuando tú ves los evangelios, en ninguno de los evangelios se narra cómo fue crucificado el Señor, no hay detalle. Simple y sencillamente dicen, y el Señor fue crucificado. No explican cómo extendieron sus manos, cómo horadaron sus manos, sus pies, cómo lo ataron, cómo lo levantaron. No hay detalle de eso. Pero sí vemos en el Salmo 22 lo que el Señor sintió en el momento de ser crucificado. Si tú quieres saber qué sintió el Señor en el momento de ser crucificado, lee el Salmo 22.
Pero ahora, ¿qué pasó en el cielo cuando el Señor fue, hermanos, resucitado? Porque aquí vemos la narrativa, las mujeres estaban llenas de espanto, el ángel da un mensaje, estaba pasando eso en la tierra, era una situación increíble, maravillosa, única, es el evento más glorioso de toda la historia de la humanidad escrita y por la que está por escribirse, la resurrección de Cristo. Ese es el evento en la tierra, pero ¿qué estaba pasando en el cielo? Buena pregunta. Quisiera saber eso. Otro pasaje en la palabra de Dios nos dice qué estaba pasando en el cielo en el momento de que Cristo resucitó. Los evangelios no lo dicen, hermanos. Mas, sin embargo, en Mateo 28, 18, encontramos un poquito de luz de lo que estaba pasando en el cielo en ese momento. Cristo estaba siendo levantado del sepulcro, estaba resucitando. Pero en ese momento, hermanos, estaba pasando algo glorioso en el cielo. Mateo 28, 18. Te pido que me acompañes. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús estaba siendo resucitado y en el cielo estaba siendo coronado. Toda potestad. Y déjame decirte una cosa, no es porque Cristo no tuviera potestad. Jesucristo es Dios, tiene la potestad, el poder, el reino, la gloria. Él es el rey. Mas, sin embargo, en el cielo estaba pasando algo extraordinario. Dios le estaba dando al Hijo un aspecto del reino, un nombramiento único y extraordinario. Dios estaba diciendo: mi Hijo tiene ahora toda la autoridad sobre toda autoridad, todo el poder sobre todo el poder. Él es el Rey. Entonces, hermanos, no solamente el Señor resucitó, sino resucitó en una categoría de poder y autoridad como nadie ni nada tiene en la creación. Jesucristo tiene el poder sobre toda la creación. El Señor, hermanos, es el dueño del universo. El Señor, hermano, puede exigir como suyo cada milímetro del universo. Y sobre cada milímetro del universo tiene autoridad, poder y dominio. Toda autoridad, toda potestad me es dada ¿por quién? Por el Padre, en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir? En todo el universo. Y uno dice: híjole, quiero más información. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué puedo aprender de la coronación de Cristo, de la exaltación del Rey? Pero fíjate que 80 años después, el Espíritu Santo inspira a Pablo para darnos detalle de ese evento, de la coronación, de la exaltación del Señor. 80 años después, Pablo estaba en Roma, estaba preso, pero escribe una epístola a un grupo de hombres, a una iglesia, a los Efesios, y les envía esa carta para enseñarles la calidad de vida que debe de tener un cristiano, la humildad que debe tener un cristiano, cómo tiene que imitar un cristiano a Jesucristo. Pero habla, hermanos, esencialmente de algo maravilloso, de lo que pasó en el cielo, en lo que el Señor Jesucristo estaba levantándose del sepulcro en victoria. Entonces, hermanos, a través de esta expresión que vamos a ver en Filipenses 2, te pido que vayas a Filipenses 2, porque ahí es donde vamos a encontrar esta maravillosa descripción de lo que pasó en el cielo cuando el Señor fue resucitado. En Filipenses 2 nos daremos cuenta, hermanos, de cuál es la mejor manera de alabar a nuestro Señor por su resurrección. ¿Cuál es la mejor manera de alabar a nuestro Señor por su resurrección? Yo sé que ahorita en muchas iglesias se van a echar 2 horas de alabanza porque el Cristo resucitó.
Yo sé que en otras iglesias van a hacer hasta comida, que ahorita pues es complicado con todo esto, y está bien, no los estamos juzgando, pero será 2 horas de alabanza, será una coinonía en la iglesia para celebrar el hecho de que Cristo resucitó. La mejor forma de dar alabanza al Señor, hermanos, es con nuestra vida, siguiendo su ejemplo. Entonces hoy buscaremos cómo darle gloria a Dios por su resurrección a través de imitar los aspectos de su humillación y de su exaltación. Veremos 3 aspectos. El primero es los 8 escalones de la humillación de Cristo. El segundo es la exaltación de Cristo. Y el tercero, la labor de su humillación y su exaltación en nosotros. En nosotros. La humillación de Cristo. Vamos a Filipenses 2, por favor, versículo 5. Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios. Y vive, hermanos, y nos bendice. Él es el Salvador. ¿Cómo podría salvar a alguien que está muerto? ¿Cómo podría tener el reinado alguien que está muerto? Un rey que muere pierde el reino. Un Salvador muerto nos salva. Pero sin embargo tenemos un rey que reina y un Salvador vivo que sigue salvando a pecadores. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una exhortación de Pablo. Está diciendo, haya en la iglesia esta misma actitud, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este va a ser nuestro tercer punto. Lo voy a saltar. Pero yo te pido que vayas ahora al verso 6, para que veas qué estaba pasando en el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba entregando su vida, pero también para que veas qué estaba pasando en el cielo cuando el Señor resucitó un domingo como hoy. 6, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, el Señor, hermanos, lo que está diciendo Pablo es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, siendo en forma de Dios. Y la expresión en griego, hermanos, se refiere a que es de la misma sustancia. O sea, Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Es de la misma esencia, la misma existencia. Es igual. Lo que está diciendo aquí, para empezar, hermanos, en este primer peldaño, porque te decía que son 8 escalones de la humillación de Cristo, lo primero que tenemos que considerar es que Jesucristo es Dios. Es igual que Dios. Es de la misma esencia de Dios, de la misma sustancia de Dios. Él, hermanos, existía desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo no fue creado. Jesucristo fue engendrado en el vientre de una mujer. Pero Jesucristo, hermanos, siempre ha sido Dios. Y él, dice el apóstol Pablo, el cual siendo en forma de Dios, o sea, lo que está diciendo, siendo Jesucristo Dios mismo, tomó la iniciativa de empezar a descender para salvarnos. No estimó a ser igual a Dios. Es igual a Dios, es Dios. No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él estaba en la posición más elevada del universo. Él es la autoridad y era la autoridad más grande de todo el universo, el rey, y el rey decidió no estimar, aferrarse a eso, sino que lo soltó para empezar a descender en su humillación. Siendo él el altísimo Dios, la máxima autoridad del universo, él decidió dejar su condición para humillarse. Es aquí donde Pablo traza una escalera de humillación que el Señor tomó hacia abajo. El hermano no podría subir. No había un peldaño más arriba. Puedo llegar a otro nivel. No, el Señor estaba en el nivel más alto. Era la autoridad de todo el universo, más sin embargo, Él ve hacia abajo y ve el primer peldaño y dice,
soy Dios, pero no me voy a aferrar a eso. Voy a descender para salvarlos. Empieza a trazar una línea hacia abajo, un peldaño hacia abajo. ¿Cómo fue que Jesús se humilló? Lo primero que hizo no fue no aferrarse. Ese es el primer paso, no aferrarse a una posición. No estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ve la expresión, por favor, ahí en el versículo 6. El ser igual a Dios, lo vuelve a decir. Jesús nunca negó ser igual a Dios. Él es Dios, mas sin embargo no se aferró a ese hecho. No se aferró. No se aferró como muchos dicen, no, yo no suelto el hueso, no, yo no suelto el poder, no, yo no suelto. El Señor tenía una convicción y no se aferró a eso. A pesar, hermanos, de que Él pudo haber dicho, no lo suelto y no lo suelto. Él tenía todos los derechos y privilegios de Dios y que nunca podría perder, pero decidió no aferrarse a eso en beneficio de pecadores como tú y como yo. El segundo peldaño de la humillación de nuestro Señor Jesucristo es, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, versículo 7, sino que se despojó, que no en el griego. Y la palabra que no, hermanos, se refiere a vaciarse, a vaciarse. Se refiere, hermanos, a desprenderse completamente de algo. O sea, el Señor decidió desprenderse totalmente de su divinidad. Pero quiero ser claro que el Señor, hermanos, a pesar de que se vació, Él seguía siendo Dios. Porque aspectos de su divinidad, hermanos, que no podía vaciarse, Él las conservó. Pero sin embargo, decidió dejar aspectos de su divinidad, vaciarse de eso. De repente, y no vayas a grupos de AA y todo eso, porque pues es medio raro, pero los padrinos y las madrinas dicen, ¿sabes qué? Para que salgas adelante tienes que vaciar tu vaso. Cuando vas a una universidad, lo que te dicen en la universidad, para aprender, primero tienes que vaciar tu vaso para poner incluso y recibir nuevas enseñanzas. Hay que vaciar tu vaso. Que no, es una expresión similar. Vaciarse. Y el Señor decidió vaciarse de esa divinidad, dejar ciertos aspectos de su divinidad, hermanos, a un lado para humillarse. Jesús se desprendió de todo privilegio, de superioridad. Todo privilegio, hermanos, se desprendió de él. Él se negó a hacer valer todos los derechos divinos para su propia conveniencia y decidió, hermanos, vaciarse para poner su poder al servicio de pecadores. El Señor no dejó de ser divino, lo vuelvo a decir. Porque hay algunos que dicen, mira, en ese momento que Jesucristo fue crucificado, en esas 3 horas, hermano, que se vació, ahí dejó de ser Dios. No, eso es una verdadera blasfemia. No oigas a Jesús Adrián Romero, porque es un verdadero hereje. Él dice que ahí Jesucristo dejó de ser Dios, porque se vació. No está entendiendo la expresión. Dejó a un lado ciertos aspectos, pero no la totalidad de su divinidad. Él se despojó momentáneamente de su gloria divina, se despojó de su independencia, de su dependencia, mejor dicho, de su autoridad. Él decidió empezarse a humillar. Pero después toma un peldaño más hacia abajo, el tercer peldaño. Y no solamente siendo Dios, no se aferró a ser Dios como a cosa que aferrarse, sino que ahora se convierte y hace a un lado su divinidad para convertirse en hombre, y no solamente en hombre, sino en un siervo. En un siervo. Sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios hecho hombre. Y eso muchas veces, hermano, la mente no lo entiende.
Los griegos en aquel entonces no entendían cómo es posible que un Dios se haga hombre. Eso es una humillación, eso es una bajeza. ¿Cómo pretendes decir que lo divino se va a convertir en algo tan terrenal como un hombre? ¿Cómo pretendes decir que lo espiritual se va a mezclar con la carne de un hombre? Y sin embargo, Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino decidió vaciarse en su divinidad para convertirse en hombre, porque el que tenía que morir en una cruz era un hombre. Y Jesús decide humillarse para ser crucificado. Ve, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en imagen de hombre. Jesucristo es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Pero no solamente cualquier hombre, sino se convirtió, dice la expresión, en siervo, y la palabra siervo es esclavo. ¿Te das cuenta de eso? Dios convertido en un esclavo, el amo del universo, el rey del universo, la máxima autoridad de todo el universo, el creador de todo el universo, negándose a sí mismo para convertirse en hombre, y no solamente en hombre, sino en un esclavo. Cualquiera diría qué bajeza. Cualquiera diría, por favor. De repente nos dicen, oye, bájale tantito a tu soberbia. No, ¿cómo le voy a bajar? No me puedo negar a mí mismo. Oye, si Dios hizo eso por amor, empiezas a ver lo que está pasando. Esto estaba pasando en el cielo. Pero si te das cuenta, antes de que venga la exaltación, tiene que venir primero ¿qué? La humillación. El Señor sabía que iba a ser resucitado. El Señor sabía que iba a ser levantado de los muertos. Cada vez que dijo que iba a morir, siempre dijo que iba a resucitar al tercer día. Derriban este templo, dice, destrúyalo y en 3 días lo edificaré, refiriéndose a su resurrección. Siempre lo dijo, hermanos. Nunca dijo, me van a matar y ahí quedé. No, dijo, voy a morir por pecadores como ustedes, pero voy a resucitar para la gloria de Dios Padre. Pero él ahora no solamente es un hombre, sino que ahora es un esclavo de Dios. Isaías 53:6 dice, Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Como un esclavo lo cargó. ¿Con qué? Con los pecados de todos nosotros. El Señor cargó en la cruz nuestros pecados. El Señor pagó la consecuencia de nuestros pecados, que era muerte. La consecuencia del pecado era muerte. Teníamos que haber muerto nosotros. Y sin embargo, Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se vació. Dejó a un lado prerrogativas divinas para convertirse en hombre, ser crucificado y cargar con los pecados de cada uno de nosotros. El cuarto peldaño hacia abajo, pues fue hecho semejante a nosotros. Semejante. O sea, dice que realmente Él es hombre. Jesucristo, hermano, nació del vientre de una mujer, de María, concebido por el Espíritu Santo. Jesucristo tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a ir al baño. El Dios único y verdadero tuvo que aprender a caminar, tuvo que pedirle ayuda a su mamá, a su papá, tuvo que aprender obediencia, como dice el autor de Hebreos. Dices, no puede ser. Esto, hermanos, para la mente de aquel tiempo les reventaba la cabeza a los griegos. Decían, no puede ser que un Dios sea tan débil. Pero sin embargo, Jesucristo, hermanos, es hombre. Fue hombre, un verdadero hombre. Pero la gran diferencia entre tú y yo y nuestro Señor es que Él nunca pecó. Era el hombre perfecto.
Era un hombre obediente a Dios. Nunca faltó al Señor. Obedeció al Padre en todo y amó a su prójimo como nunca nadie ha amado a su prójimo. Él se humilló para ser como nosotros, pero para darnos el ejemplo, de la actitud que debe de tener una persona, un hombre, una mujer que quiera agradar a Dios. Jesús no solo era parecido a nosotros, era realmente humano, sí, era verdaderamente hombre, pero él era un hombre divino, era Dios hombre, es Dios hombre. Quinto peldaño de humillación. Acuérdate que primero, antes de la exaltación, antes de la coronación, antes de ser elevado, exaltado a lo más alto, primero hay que bajarse a lo más bajo. Ese es el principio bíblico. Quinto, y estando en condición de hombre, ve el versículo 8, y estando en la condición de hombre, Jesús tenía la condición de hombre. Esto enfatiza la realidad de que verdaderamente tenía una humanidad. Su familia, los apóstoles, los que le conocieron, realmente lo conocieron en carne, en una condición de hombre. Por eso Juan escribía tanto a esos griegos que decían, no, es que es imposible que Dios se haga hombre. Y Juan les decía en la epístola, en la primera epístola, yo lo toqué, estuvo entre nosotros. Ustedes dicen que Jesucristo no era un espíritu que andaba por ahí, que era un espíritu lo que fue crucificado y que fue un espíritu lo que resucitó. Están equivocados. Dice Juan, yo lo toqué, yo hablé con él, lo palpé. Era un hombre. Estaba en la misma condición de hombre. Pero este hombre Dios había profetizado a través de un profeta en Isaías 53, siglos antes. Isaías 53, 3 había dicho, despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón, sí, fue un varón, pero fue un varón muy distinto porque fue varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre para sufrir, para ser un hombre de dolores. El sexto escalón de la humillación, se humilló a sí mismo. Ve, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, o sea, ve el escalón, siendo Dios, desciende y se convierte en hombre. No solamente se queda ahí, sino se convierte en esclavo. Y luego todavía dice que ese esclavo se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo. Qué contradicción tan grande la autoestima y la autoimagen. La vida cristiana es autohumillación, no autoimagen, autoestima. Se humilló a sí mismo. La palabra en griego se refiere a rebajarse. Él decidió rebajarse a sí mismo. Él decidió descender, él decidió humillarse, él decidió rebajarse a sí mismo. No fue que lo rebajaron, no fue que lo mataron, porque muchos dicen, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Los romanos? No, el Sanedrín fue el que pidió la ejecución. Fueron los hombres los que mataron a Cristo. No, hermanos, él decidió entregar su vida. Nadie me quita la vida, dijo en Juan 10:18, sino que yo de mí mismo la pongo, yo la doy. Tengo poder para ponerla, autoridad para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Te fijas? Yo decido. Él es el Dios, pero él decidió humillarse a sí mismo. Y si por si fuera poco, hermanos, todavía un peldaño más abajo. Ve el versículo 8. Condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte.
En cuanto a alguien le dicen, obedece hasta la muerte, lo primero que hace es desobedecer. Mas, sin embargo, el Señor decidió morir. Jesús no bajó de vacaciones a la tierra, hermanos. Jesucristo no vino a hacer una Semana Santa nada más para que nosotros tuviéramos vacaciones. El Señor bajó, hermanos, durante 3 años para mostrarnos la verdad. Y en esta semana que hoy culmina, Semana Santa, Él vino, hermanos, a mostrarnos realidades espirituales, a salvarnos de nuestros pecados. Él sabía que venía a morir. Él estuvo dispuesto a sufrir esa profunda humillación, la degradación de la muerte, hermanos, porque era la voluntad del Padre. Jesús oró en el Getsemaní, hermanos, en ese puente entre el jueves y el viernes. Y el Señor le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. No quiero beberla. No quiero beber la copa de la ira tuya, Padre. Yo siempre te he conocido en amor, en comunión. Siempre que hemos estado, yo soy tú. Y siempre me había mostrado el rostro amoroso tuyo. Pero sin embargo, Jesucristo sabía que en la cruz durante 3 horas iba a haber una faceta del Padre que nunca había visto. Su ira santa en contra del pecado. Pasa de mí esta copa. Pero Él sabía que se tenía que hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Él llegó hasta la muerte y todavía no cualquier muerte. Ve el versículo 8, y muerte de cruz. El énfasis, no cualquier muerte. No fue un accidente automovilístico, no fue una decapitación. Hubiera sido, hermanos, mira, lo que le pasó a Juan el Bautista fue papita. Porque simple y sencillamente le agarraron la cabeza, hermanos, se la jalaron un poquito y ¡pum!, le dieron. Lo que le pasó a Pablo, hermanos, no fue nada. Lo que pasó a Pedro, hermanos, crucificado de cabeza, no fue nada. Lo que le pasó a Isaías, aserrado, cortado, hermano, a la mitad por decirle al pueblo la verdad, no fue nada. Lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue la peor tortura inventada por los hombres. Pero no solamente, hermanos, fue la peor tortura, sino lo que estaba cargando en la cruz fue lo peor de lo peor, la ira de Dios. La ira que nosotros merecíamos. El Hijo tendría que ser amado. Él en nada faltó, Él en nada pecó. Los que pecaron, los que rompieron toda la vajilla fuimos nosotros. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, que por medio de Cristo nosotros fuimos santificados, justificados, bendecidos y con vida espiritual y vida en abundancia, cuando merecíamos realmente la muerte. Esa cruz era para Barrabás, no era para Cristo. Él nada hizo. Mas sin embargo, hermanos, el egoísmo humano, pero también la condición de Dios de salvarnos a nosotros, permitió que Jesucristo tomara el puesto como el peor de los delincuentes y morir en una cruz, en una muerte, hermanos, despiadada. Los crucificados eran malditos para los judíos. Deuteronomio 21:22 dice, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el crucificado, el ejecutado en un madero. Dios se hizo maldito, se hizo maldición para bendición de nosotros. Qué gran amor, hermanos, qué gran amor. Mas Cristo sabía que la cruz era el único camino para la redención de la humanidad caída. Para los hombres era el castigo, pero Cristo, hermano, tomó la decisión por convicción del Padre de salvar a los pecadores. Hermanos, esto nos debe de animar y de llenar de gratitud el corazón por todo lo que hizo nuestro Señor. Pero si hay que darle la cosa, hermanos,
Si Cristo no hubiera resucitado, oye, qué padre murió, sí, qué cosa tan tremenda, murió por nuestros pecados, entregó la vida, pero si hubiera quedado muerto, ¿qué? Nada más hubiera sido un mártir más, hubiera sido un protagonista más de la historia de la humanidad, hubiera sido un Emiliano Zapata, hubiera sido un Hidalgo, hubiera sido cualquiera de esos, pero sin embargo, hermanos, Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día. Y ahí viene, hermanos, ahora, estuvo largo, ¿eh? ¿Qué pasó en el cielo cuando Cristo resucitó el domingo? Porque entraron los discípulos, entraron las mujeres, después llegó Pedro, vio el manto, vio ahí el sudario, vio ahí incluso que estaban hasta acomodaditos. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Hasta traspasó todas las vendas, traspasó todo y salió de la tumba vivo. ¿Pero qué estaba pasando en el cielo? Versículo 9. Esto estaba pasando el domingo, hermanos. Más o menos como a las 6 de la mañana, un domingo como hoy en el cielo, y nos lo dice Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Fue crucificado el viernes, humillado. Él decidió entregar su vida. Pero ahora el domingo, por lo cual Dios también lo exaltó. Lo levantó ¿hasta dónde? ¿Poquito? Por lo menos los 8 peldaños que tuvo que bajar, los subió al Señor. No. Dice la palabra de Dios, dice Pablo que Dios subió a su Hijo hasta un lugar, hermanos, donde incluso no estaba. Hasta lo más alto, hasta lo sumo. Y quiero ser claro, hermano, no estamos diciendo que Jesucristo tenía un rango menor, no. Simple y sencillamente el Señor le tenía preparado algo mayor a su Hijo. El Padre tenía algo más grande para su Hijo, por lo cual Dios también, o sea, si no se hubiera humillado, no hubiera venido la exaltación, la coronación del Hijo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y escucha esto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nuevo nombramiento, una nueva autoridad. Como consecuencia de su humillación delante de Dios Padre, Cristo fue exaltado. Jesús tenía algo muy en claro, que Él iba a ser exaltado. Jesús es Dios y sabía eso. Yo voy a ser exaltado, pero para ser exaltado primero hay que humillarse. Juan 17:4, escucha lo que dijo el Señor. Y fíjate cómo le habla al Padre, cómo le habla desde la tierra a su Padre, cómo le oraba. Yo te he glorificado en la tierra, te he obedecido en todo. He acabado toda la obra que me diste que hiciese. O sea, si tengo que morir en una cruz por los pecados y tú me diste esa comisión, yo he acabado la obra, Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo sabía que tenía gloria, reino, poder, nombramiento. Jesucristo lo sabía. Y sabía que en el momento de su exaltación, en el momento de su resurrección, no solamente volvería a vivir, sino sería nombrado con un nuevo nombramiento. Hermanos, el camino a la exaltación debe de pasar por la humillación. ¿Sabes qué es lo triste de muchos cristianos? Que quieren la pura exaltación, pero no quieren ser humillados. Quieren la gloria, pero no quieren los clavos. Muchos buscan el cristianismo porque no quieren sufrir. Incluso hay lugares falsos que les llaman pare de sufrir y hasta paz sufrir. Y ven a paz sufrir. ¿Y sabes cómo está paz sufrir? Llenito, porque la gente no quiere sufrir. Porque lo único que quieren es exaltación. Pero en esta vida cristiana, hermanos, también hay que humillarse. Porque la consecuencia de la humillación va a ser la exaltación. Hermanos, Dios no nos quiere en la lona siempre.
Pero es necesario que estemos en la lona porque la lona es cuando más aprendemos. Nuestro Señor llegó hasta lo más bajo, hermanos. Siendo la máxima autoridad del universo, llegó a lo más bajo. Estando en el peldaño más alto, llegó al peldaño más bajo. Y nosotros que estamos en el peldaño más bajo, ¿no queremos bajarnos un poquito más? Pero dice aquí que cuando Cristo se humilló, Dios lo exaltó. Y esa palabra en el griego es hiper, como hiper, super. ¿Tú conoces los hipermercados? ¿De qué tamaño son? Hiper. No le van a poner en su mesa hiper, ¿verdad? Hiper Soriana. ¿Por qué? Porque es el mega Soriana. O sea, aquí lo que está diciendo es, lo exaltó, lo hiper subió a un lugar donde, hermanos, simple y sencillamente nadie está. Ese era el lugar de la coronación del Señor. Por eso el Señor dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dios Padre, hoy me acaba de poner en el lugar hiper, más alto de la autoridad del universo. ¿Sabes quién es la autoridad de todo el universo? Jesucristo. ¿Y sabes quién lo puso ahí? Dios Padre. En el día que Él resucitó. Jesús no solamente se levantó vivo, sino se levantó reinando sobre toda la creación. Y Él ya lo había hecho, hermanos. Jesucristo fue el que dijo, hágase, y se hizo en Génesis 1. Jesucristo con el poder de su palabra creó el universo, y dice el autor de Hebreos en el capítulo 1 que Él es, con el poder de su palabra, el que sustenta el universo. Si Jesucristo dejara de hablar, nos quedamos sin comer todos, plantas, animales, todo muere si Jesucristo dejara de decir, sigan. Él es. A través de su resurrección, hermanos, nos dio bendiciones espirituales. A través de su resurrección, hermano, nos da bendición espiritual. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad del universo. El Señor Jesucristo no solamente, hermano, resucitó, sino también ascendió, porque era necesario que ese trono de gloria, ese lugar de reinado que el Padre ya le tenía, lo tenía que ocupar. Su ministerio en la tierra durante 3 años, 33 años de vida del Señor, 3 años de ministerio, mostrando la realidad del reino y mostrando que Él era Dios verdadero, el Dios verdadero, tenían que culminar. El reino tenía que estar para siempre. Estuvo con sus discípulos 3 años y después murió, resucitó y ascendió. Y ahora está a la diestra ¿de quién? De Dios Padre. Era necesario que se fuera. ¿Recuerdas que una mujer se acercó y lo quiso retener y le dijo a esta mujer, María, no me detengas? Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques. Y muchos se agarran ahí de decir, ¿sabes? ¿Ya viste a los ungidos de Jehová? ¿No se les toca? Ay, si tú tocas al pastor, ¿eh? No, al pastor no se le toca porque está ungido. No me toques. No, hermanos, lo que está diciendo el Señor no está diciendo no me toques. La expresión, hermano, en el griego es no me detengas, yo ya me tengo que ir. Todavía esas mujeres, después de que resucitó Cristo, querían que se quedara Él, pero Jesús dice, ya terminé mi obra. Tetelestai dijo en la cruz, todo lo que tenía que hacer, lo hice. Ya no me detengan, me tengo que ir. Pero en la gran comisión, Mateo 28 dijo, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Ahora Cristo está presente en nosotros a través de su Espíritu. Ahora Cristo está en ti, está en mí. Hay una presencia única y espiritual en nosotros. No estamos abandonados, hermanos. Tenemos a Dios adentro. Somos templo del Espíritu Santo. Pero era necesario que se fuera.
O ese trono ¿quién ocuparía ese trono? ¿Quién estaría hoy desde el cielo intercediendo por nosotros, abogando por nosotros? ¿Quién estaría? El Señor, hermano, sigue trabajando, sigue orando por nosotros, sigue defendiéndonos delante del Padre, sigue justificándonos delante del Padre. Él tenía que irse a su coronación. Entonces su resurrección, hermano, no es simple y sencillamente eso, es su ascensión y su coronación, ocupar el trono. Por eso Pedro, hermano, usted lo vio a todo color, o sea, fíjate lo que le dice la iglesia en primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y no es que esté Jesús aquí, Dios Padre, y el Hijo a la derecha. No, diestra se refiere a poder. Para un judío la diestra era poder, esta era la mensa. Yo soy menso porque soy zurdo. Pero para un judío, hermano, la diestra era poder. Eso implicaba, no era la mano derecha, sí, era poder, autoridad. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Dice, Jesús ascendió al cielo para tomar la autoridad que Dios le dio. Y a él están sujetos, escucha, ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos. Hasta los demonios se sujetan a Jesucristo. Oye, ¿nos das chance de salir? Salgan. ¿Nos das chance de meternos a los cerdos? Salgan. Hasta los demonios le tienen que pedir permiso a Jesús. Hasta Satanás, para mover algo, tiene que pedirle permiso a Jesús. Él es la autoridad sobre toda autoridad. Y Él está intercediendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, con autoridad de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por ti? Jesús. Y cuando nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Hermanos, por medio de Cristo, Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que te vas a echar al ratito. Y a tu servidor también. Dios ya nos perdonó todo, porque en el cielo está intercediendo. Y dice el apóstol Juan, en primera de Juan, dice, y ahora si a ellos incluso se les olvida pedir perdón por sus pecados cotidianos, a los cristianos, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Todavía Jesús dice, mira, son cristianos, los salvé. Y parece que se les olvida que siguen siendo pecadores y no vienen a pedir perdón por todo lo que hacen cada día. Pero, ¿sabes qué, Padre? Perdónalos. Yo te pido perdón por ellos. Viene la exaltación. Cuando Job perdió todo, Dios le restituyó más. Cuando Jesucristo salió victorioso, hermanos, del desierto, Mateo 4. ¿Sí estoy bien? 4, sí. La prueba en el desierto. Dios le mandó ángeles para que le sustentaran. Cuando te humillas, Dios te exalta. Job fue humillado y después fue exaltado. Jesucristo se humilló, o sea, ¿qué necesidad tenía de enfrentar a Satanás? Así lo destruye. Mas, sin embargo, él necesitaba probar que él era impecable. Ni siquiera Satanás lo hizo caer. Y después de pasar la prueba, viene la bendición. El Señor fue reanimado por los ángeles, exaltado, asistido. Pero ahora, hermanos, Jesús, en su decisión de humillarse a sí mismo, Dios Padre, hermanos, toma la decisión de ponerlo como la máxima autoridad del universo. Él es, hermano, el juez de todos los hombres. Él es el rey de todos los hombres, aunque no crean,
Porque muchas veces dicen, no, pues es que Jesucristo nada más es rey de los creyentes, de los cristianos. No, hermanos, Él es el rey de todos los hombres, porque todo hombre existe por Él. Y que siendo Jesucristo el rey, Él es el abogado de todos los hombres. Él es el que va a decir quién va al infierno y quién va al cielo. Él los va a juzgar. O en el tribunal de Cristo, hermanos, donde vamos a estar nosotros, según Corintios, primera de Corintios, o en el gran trono blanco, donde se van a parar todos los impíos para ser juzgados por parte de Cristo y mandados al infierno. Versículo 9, por favor, y ahí vamos, ya ahí vamos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mira, yo ahorita a lo mejor alguien está diciendo, ¿y esto qué? O sea, ¿esto qué? Hermanos, ya me estoy adelantando, para que te vayas animando. La mejor forma de adorar al Señor el día de hoy es humillándonos, tomando referencia de lo que hizo Él. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Ah, ya lo dije. Ah, ya le soplé, ¿no? ¿Cuál es el nombre del Mesías? Mesías, el Cristo en el griego, Mesías en el hebreo, el Salvador, el Redentor. Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador. Gloria a Dios por esa respuesta. ¿Qué otro nombre tiene Jesús? Dado por la Biblia. El León de Judá. La estrella de la mañana. En Apocalipsis. El Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué nombre tiene el Señor? ¿Ande? El Alfa y el Omega. Todos esos títulos, hermanos, hablan de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios entre nosotros. El yo soy. Gloria a Dios. Pero ahora dice la palabra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, un nombre que nunca se había nombrado de Él. Delante de ese nombre se va a humillar todas las naciones. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el nombre de la exaltación del Señor Jesús? No. ¿Cuál es el nombre de la exaltación de Cristo? El nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? ¿El León de Judá? El nombre que Dios le da en su exaltación a su Hijo es el Señor. Hermanos, Él ya no está sentado en un pollino de humildad. Él ya no está crucificado, hermanos, humillado. El hermano está sentado hoy en un trono de gloria, donde su nombre es el Señor. Y ese Señor un día va a volver montado, Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco. Y eso se refiere que vendrá, hermanos, ya no a salvar, sino a terminar con toda la maldad. Por eso, si alguien aquí no cree en Cristo, es momento. Porque si Él regresa, ya no va a regresar para salvar, sino va a regresar para destruir a todos sus enemigos. Y Dios Padre pondrá a sus enemigos como estrados, humillados delante de sus pies. Jesucristo está en el trono de gloria, hermanos, con realeza y potestad. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Jesús es el Señor, lo que dice aquí el texto. Dios decidió decirle ahora Señor. No es solamente Salvador.
sino que por medio de su exaltación, el deseo de Dios Padre es que sea reconocido su Hijo como el Señor, la máxima autoridad del universo. Jesucristo es el soberano, el Kaiser Kyrios. Ay, hasta voltearon. ¿Qué? El Kaiser no era para... No. Kaiser gobernador. Kyrios, gobernador supremo. El Kaiser Kyrios, el mandamás. En el Antiguo Testamento es el Adón, el Adonai, el amo, el que manda, el que gobierna. Jesucristo es Adonai. Jesucristo es el Kyrios, el Kaiser Kyrios. Jesucristo es el Señor. Y todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es quien, ay, el que me echó la mano para, es que, ¿qué crees? Que andaba yo en drogas, me quitó lo moto. Ay, no, es que Cristo nada más lo busco para que me resuelva mis problemas. Es que Cristo es mi amigo. Sí, es tu amigo, está bien, lo dice la palabra. Es que Cristo es mi, y empiezan a decir, el que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo exaltó, le dio vida y lo puso como Señor, ese será salvo. Aquí la pregunta es si tu confesión de fe fue así. Porque si no fue así, entendiendo esas realidades, tienes un gran problema. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Es el que manda nuestras vidas. Es el que decide qué haces con tu vida, con tus pensamientos, con tu respiración, con lo que tienes, hasta con lo que no tienes y venga. Él es el amo. Es la máxima autoridad. Él es el que dice cómo tienes que llevar tu matrimonio, es el que dice cómo tienes que llevar tu senectud, es el que dice cómo tienes que llevar tu juventud, es el que dice cómo tienes que llevar tu trabajo, es el que dice cómo tienes que llevar tus relaciones, tu sexualidad. Es el amo de todas las cosas. Es el amo. Él no viene a gobernar solamente el 90% de tu vida. Él viene a gobernar todo o nada. Ahora, si alguien no es salvo y dice, yo quiero esa salvación, tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos y que necesitas esa salvación para ti. Ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, mucha gente se goza por el día de la resurrección, pero la pregunta es, ¿realmente Jesucristo es su Señor? Entonces, ¿de qué se gozan? Si la resurrección de Cristo implica realeza, gobierno total para todos los hombres. Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cuando el Padre glorificó al Hijo, se llenó de gozo. Cualquiera diría, espérate tantito, o sea, la máxima autoridad del universo es Dios. Y yo te diría, sí, tienes toda la razón, pero de las 4 personas divinas, la primera decidió darle esa potestad a la segunda. Dios Padre decidió darle esa autoridad a su Hijo. Ve el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién?
¿Quién se goza? ¿Quién se gloria? El Padre. Hay lugares, hermano, como los testigos de Jehová, como los mormones que dicen, no, Jesús no, a Jesús no lo adores, no le ores, le tienes que orar al Padre. Oye, espérate, aquí está diciendo la palabra y lo dice en varias partes, incluso en este pasaje que te acabo de leer, Juan 13:31, que cuando se le ora al Hijo, se le ora al Padre y el Padre se gloría. ¿Tú crees que el Padre se va a llenar de celos? Ay, sí, ahora la autoridad es mi Hijo. No. En contraparte, hay lugares que creo que los conoces muy bien, donde se le ora y se le exalta al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y por un lado hay iglesias donde dice aquí nada más oramos al Padre, y hay iglesias donde dicen aquí nada más oramos al Espíritu Santo. Y por voluntad de Dios tenemos que orar al Hijo. Hermanos, orar al Padre no está mal. Orar al Espíritu Santo no está mal. Pero orar al Hijo, el Padre se gloria, se goza. Cuando se le ora al Padre, el Hijo es exaltado. Cuando se le ora al Hijo, el Padre es exaltado. Cuando se ora al Espíritu Santo, hermanos, hay bienaventuranza en ellos. O sea, son glorificados, son reconocidos. Hermanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues no podemos tener comida, porque pues hay que guardar distancia. Antes, ¿qué comilonas nos echábamos? ¿Se acuerdan? Nos salíamos de aquí hasta las 8 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? 2 horas de alabanza para gozarnos de que Cristo resucitó. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está. Y así nos vamos a echar como... No, hermanos. Quiero que veas algo. Pablo acaba de decir todo esto y acaba de decir, mira, ¿sabes qué pasó en la humillación de la cruz? ¿Sabes qué pasó en la exaltación, en la resurrección de la tumba? O sea, ya te expliqué. Ahora, la mejor forma que tienen para adorar al Señor por su muerte, por su resurrección y su glorificación es haciendo lo mismo que Él. Ve al versículo 2 de Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, si están en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay comunión entre ustedes, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pero es lo que tenemos que sentir todos, o sea, ¿qué es? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el punto a imitar? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, como lo hizo Cristo, sino cada cual también por los demás, como lo hizo Cristo. Haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo. La mejor forma de adorar a Dios en este día y en cualquier día es negándonos a nosotros mismos. Es tomando la cruz. Es dejando a un lado competencias, pseudos privilegios, derechos, para humillarnos y servir a aquel que murió en una cruz para servirnos, que fue sepultado, que siendo Dios, hermanos, no podría haber pasado eso, pero sin embargo Él quiso hacerlo para mostrarnos un modelo de humildad, un modelo de sufrimiento, pero como te decía,
no simple y sencillamente quedarnos en la lona, sino ser exaltados. Porque el que se humilla será exaltado. Si entendemos, hermanos, las implicaciones prácticas de la resurrección del Señor, de su humillación y exaltación, hermana, hermano, escuchen esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. O sea, Dios nos va a exaltar cuando nosotros nos humillamos y amamos genuinamente a nuestro prójimo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se has derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, la mejor forma de glorificar a nuestro Señor es humillarnos, recordar lo que hizo el Señor en la cruz para hacerlo, recordar lo que pasó en la resurrección de nuestro Señor, para entender, hermanos, que nuestro Señor no solamente fue resucitado, sino fue exaltado hacia lo sumo, a lo más alto. La mejor forma de adorar a nuestro Señor, hermanos, mi conclusión es, seamos humildes como Él es humilde. Humillémonos como Él se humilló. Y a su tiempo, hermanos, ¿sabes qué va a pasar? El Señor nos levantará. El Señor nos dará de su gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, hermanos, juntamente con Él. Y eso, hermanos, es la muestra más grande de la exaltación que el Señor tiene para nosotros. La muerte, hermanos, para nosotros no es nada. No es nada. Recordemos eso el día de hoy. Amado Señor, te damos gracias y te exaltamos, Señor. Te reconocemos en ese lugar de privilegio que Dios te ha dado. Tú eres el Señor, la máxima autoridad de todo el universo. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje hermoso, Señor, hemos entendido qué tenemos que hacer nosotros si queremos darte gloria, Señor, honra y alabanza, no solamente de labios, sino con nuestra vida, con nuestras actitudes. Hoy, Señor, recordamos esa humillación, Señor, pero también esa exaltación que es digna, Señor, de ser imitada. ¿Quién podría hacer eso, Señor? Pero sin embargo, ahora tú habitas en nosotros, nos gobierna tu Espíritu, Señor, y podemos guardar, Señor, lo que tu palabra dice. De una forma perfecta, Señor, sabemos que no, pero sinceramente, Señor, queremos ser como tú. Hoy, Señor, te lo pedimos en este domingo tan especial para nosotros, en este domingo de resurrección. Amén y amén. Hermanos, nos ponemos de pie. Y tienes ahí en la silla un sobre. Si tú tienes tu ofrenda, prepárala. Y déjame decirte que realmente, la palabra enseña, hermanos, que la iglesia cristiana no debe de diezmar. O sea, también no quiero satanizar, porque el diezmo era un impuesto para los judíos propiamente.
Los cristianos no dan por porcentaje, hermanos. Los cristianos damos con algo mucho más generoso que el 10%. Los cristianos damos por amor. Y el amor, hermanos, cuando tú amas a alguien y quieres bendecirlo, no tienes límites, o sea, ayudas mucho a la persona que amas. Yo te voy a dar un ejemplo que escuché una vez de Miguel Núñez. Imagínate que tú ganas 10 millones de pesos al mes. ¿Cuántos dicen amén? No. Ah, sí, ¿verdad? Ay, sí. Les dije del sacrificio del Señor, la humillación, nadie, no, sí. Y cuando se habla de amén, vénganos tu reino. Y, bueno. Ok, 10 millones de pesos mensuales tú, qué bendición, o sea. Y a lo mejor dices, le voy a dar a la iglesia, voy a ayudar a un ministerio, a un misionero, a un pastor que predica la palabra, le voy a dar el 10%, 1 millón de pesos. Órale, wow, 1 millón de pesos. Pero ¿qué vas a hacer con 9 millones tú? Si a lo mejor con 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil pesos la haces, ¿qué vas a hacer con 9 millones tú? ¿Sabes qué se hace cuando el dinero viene de más? Porque puede pasar. Porque Dios ha prometido que va a suplir nuestras necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida y bebida, el amo los va a dar. El rey los va a dar. Pero cuando viene el dinero de más, lo que dice la palabra de Dios es: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Para qué quieres 9 millones? No hagas tesoros en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque simple y sencillamente la polilla, el orín, y orín no es eso. Orín es algo, un verbo que dice lo que come. Y donde los ladrones minan y hurtan. O sea, si tú guardas tu dinero, simple y sencillamente, ¿sabes qué va a pasar? Si te compras ropa, las polillas se lo van a tragar. Si vas a llenar tu granero de despensa, no voy a comprar más despensa, voy a comprar más despensa, más despensa. ¿Qué crees? Puede llegar un ratón y se lo come. O pueden meterse a tu casa, hacen un hoyo y se roban tus joyas, tu patrimonio, tu dinero, tu guardadito. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Sabes qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Dime en qué gastas y te diré quién eres. Y si consideras que la iglesia no es digna de tu ayuda, de tu amor, entonces, ¿dónde está tu corazón? A veces gastamos más en otras cosas, hermanos. A veces gastamos un montón de dinero en un montón de cosas que simple y sencillamente se van a quedar aquí, o se las traga el ratón, o la polilla, o aquí se quedan. Dice el Señor, haz riquezas en el cielo. Y ya estoy predicando, pero me salgo rápido. ¿Sabes qué es hacer riquezas en el cielo? Se lo dijo el Señor Jesucristo al joven rico. Cuando vio que ese hombre pretendía entrar al reino, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, haz riquezas en el cielo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hacer riquezas en el cielo es ayudar al necesitado. Cuando te sobre, ayuda al necesitado, no lo guardes. También no te estoy diciendo que no seas precavido, como la hormiga del proverbio. Sé precavido, ahorrador, pero cuando venga además, ayuda al necesitado. Necesitamos despensas. Necesitamos ayudar a hermanos. Eso es hacer riquezas en el cielo. Ayudar al ministerio,
ayudar a que este lugar siga estando aquí para que nosotros podamos llegar y escuchar la palabra, hermanos, es hacer riquezas en el reino. Entonces, hermanos, yo sé que no le estoy hablando a una iglesia del Pedregal. No somos ricos, pero sí tenemos amor. Y el amor, hermanos, no tiene límite. Alabemos al Señor, prepara tu ofrenda. Y tu ofrenda en amor, igual hasta la preparas días antes. Dices, ¿sabes qué? Cuando estás ahí con el dinero que el Señor te da, dices, para la renta, para pagar esto, para la iglesia. Para la renta, para esto, para la iglesia. Para esto, para la iglesia. Eso es preparar, no llegar aquí y, pues, ay, Señor, ojalá que sea de 20. Hermanos, ¿cuántas veces me has oído decir esto? Casi no lo digo, porque sabes que yo entendí una cosa. Aquí no está uno para pedir ni para coaccionar a la gente, presionarla. Aquí está uno para confiar. A mí el Señor me dijo una vez, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo de pagar la renta, y yo me encargo de pagar la luz, el teléfono, el internet, el agua. Yo me encargo de eso. Tú enfócate en predicar y agradarme, y yo me encargo de lo demás. Pero ¿qué crees, hermano? Dios escogió que la bendición de su providencia vendría a través del amor que pone en el corazón de cada uno de nosotros. Amemos al Señor, no solamente en cánticos, sino también con nuestra frente. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por permitirnos, Señor, en tu gracia escuchar tu palabra y estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, la entregaste toda ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Oramos para que tu palabra viva en nuestros corazones
podamos reflejar, Señor, la humildad que tú quieres, Señor, y mostraste para tu iglesia. Gracias, Señor, que podamos salir de aquí reflexionando y viviendo, Señor, y pidiendo que tú nos ayudes para guardar, Señor, tan bendita y elevada realidad. Pero confiamos no en nuestras fuerzas, Señor, sino en la fuerza de tu Espíritu, que nos dará, Señor, esa convicción de obedecerte, de amarte, Señor, y así mostrar al mundo, Señor, que Cristo vive, que Cristo reina, que a pesar de que tú, Señor, estás ahí en el trono, Señor, y para los ojos humanos, Señor, seas inalcanzable, ellos puedan ver que tú reinas y vives a través de una iglesia humilde, humillada, y que en su momento tú exaltarás, Señor. Que podamos reflejar, Señor, que tú vives y reinas en nuestras vidas. Lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cántale a Él. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que así sea, para tu gloria, para tu honra, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.